Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. Esta noche estaremos conversando en torno al tema insuficiencia y culpa. Hemos decidido ponerle ese título por las lógicas y las inercias que existen dentro de las iglesias evangélicas en América Latina. Eh, Sobre todo esta inercia de los pastores de cargar culpas sobre los feligreses que entre comillas no son bendecidos, culpándolos de que ellos mismos anulan la bendición divina, ¿no? Y que si no hay prosperidad en el hogar o no se resuelven los problemas o no se genera claridad con relación a la vida cristiana, entonces pues la culpa la tiene el feligrés, ¿no? Entonces, esta inercia de culpabilizar a los fieles nos parece, digamos, pues que genera problemas, sobre todo genera problemas en los fieles que terminan considerando que están mal y que están mal porque les va mal. Como si el hecho de que al feligrés le vaya mal sea sinónimo o sea signo de estar en pecado o de no hacer la voluntad de Dios, o de no recibir el favor de Dios, o no estar, digamos, en la perspectiva de la bendición de Dios, ¿no? Creemos que, pues, esa tendencia, esa eh, inercia que existe dentro de las iglesias evangélicas, pues es una inercia bastante antievangélica, y pues quisiéramos conversarla el día de hoy para reflexión de quienes nos siguen en el canal. Entonces yo creo que podemos comenzar. Vamos a estrenar el formato, profesor. Entonces, pues voy a invitar a mis compañeros, pero pueden prender sus cámaras y por ahí tomar la palabra. Pues ya el único requisito será tratar de no encimarnos para que se oiga con claridad lo que estamos platicando. Y bueno, yo quisiera empezar porque parto mucho de mis experiencias, de mis propias vivencias. Hoy que estamos en un contexto de los tiempos políticos en nuestro país, donde hemos visto pues a un hombre que tenía pretensiones, que tenía una promesa hecha dos veces y que le dijeron que pues no era el elegido, ¿no? Entonces hoy me identifico mucho con este personaje de la política porque mucho de mi vivencia en la iglesia evangélica pues me dejó esa sensación, ¿no? De que quedé a unos metros de la orilla y que al final que no se diera el resultado, que no llegara la bendición, que no se alcanzara un objetivo, pues tenía que ver con culpa mía, ¿no? Que no le eché ganas, que me faltó fe, que no fui perseverante. Y a veces las comunidades evangélicas, creo yo, se convierten en concursos muy lascivos de quién es el más santo y quién es el más fiel, y muy injustos, ¿no? Porque al que le va bien en un sentido material, pues recibe todas las loas, todos los elogios de que él sí está haciendo la voluntad de Dios sin considerarse otros factores. Es una carrera comparativa y, como decía hace un momento, pues muy frustrante. Y yo quisiera que nos platicaran, nos fueran platicando su impresión, su sentimiento, o si tuvieron una experiencia por ahí similar. Pues creo que en mi vida dentro de la iglesia ha sido muy recurrente ese tema. Em, bueno, los últimos años estuvimos en iglesias como reformadas donde era menos notorio, pero aún así esta sutil como idea reduccionista donde eh, pasa esto si haces o dejas de hacer el otro es muy frecuente, ¿no? Y muy común. De hecho, asistimos de vez en cuando a reuniones
con matrimonios. Y pues el argumento es, bueno, es que si dejas de hacer comunidad o si dejas de congregarte, pues sucede el divorcio, ¿no? O se separan. Y creo que dejas de, bueno, tener esa idea tan simplista y reduccionista deja de lado muchas cosas, ¿no? En ese sentido de que te va a pasar algo malo si dejas de ir a la iglesia o si dejas tu relación con Dios, ¿no? Porque donde dejas tus valores o tus convicciones que forjas y que o sea, las dejas como de siendo dependientes de que tengas que estar en una comunidad, ¿no? Cuando pues no le da el valor a una persona por en sí tener propias convicciones, ¿no? A fuerzas tiene que estar en una iglesia, ¿acaso? Para poder tener convicciones o tener valores. Eso es como un argumento que ellos tienen que podría hacer que lo ven que no es posible, ¿no? Que es necesaria una comunidad o más bien, como ellos le llaman a fuerza, es esta organización eclesiástica, ¿no? De manera como formal. Y pues sí, esa idea en ese aspecto, ¿no? En el lado de que te va a ir mal si dejas de hacer esto, ¿no? Pero en el otro también es muy común, ¿no? De que pues te está yendo bien porque estás bien con Dios, ¿no? O tuviste un nuevo trabajo, o te está yendo mejor económicamente si estás yendo a la iglesia, si estás pues llevando tu relación con Dios adecuadamente. Y creo que ambas situaciones son muy dolorosas porque aquellas personas que igual piensan que cumpliendo estos requisitos van a llegar a ciertas, pues beneficios, ¿no? Y cuando no llega es, bueno, Dios, ¿dónde estás, no? Y piensa uno que Dios le está dando la espalda y pues sí, es bastante doloroso cuando esas ideas están tan inmersas en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, igual como dice Josh, en estas comunidades reformadas no es tan notorio, la verdad, ¿no? Porque ellos mismos te dicen, o sea, si te va mal, eso no significa nada. No significa que estás bien o que estás mal con Dios, porque pues a todos nos va así, ¿no? A todos nos puede ir bien, nos puede ir mal siendo cristianos o no siéndolo, pero lo dicen como bueno, es un conflicto que yo tuve como con los reformados, porque a veces decía, bueno, es que lo que dicen me parece coherente, pero lo que hacen ya no. O sea, la manera en la que realmente ellos te tratan luego, dices, bueno, me estás diciendo esto, pero al mismo tiempo con tus actos me estás diciendo que si me fue mal es porque no te obedecí a ti, ¿no? Porque no hice lo que tú me dijiste. Eh, y bueno, como dice Roberto o César, cuando hablaban de la culpa, la última comunidad donde fuimos, creo que una de las decisiones, bueno, más bien de las actitudes que nos llevó a nosotros a tomar la decisión de ya no ir fue porque estábamos leyendo lo que ellos le llamaban teología liberal y decían, bueno, el pastor le habló a mi esposo y le dijo, pues es que dile a tu esposa que no lea eso, porque en el momento en el que ella lo lea, ya no va a creer en nada, ya no van a querer venir a la iglesia. Y bueno, ahí otra vez, ¿no? Como este discurso de te va a ir mal, pero que no te lo dicen tan textual, sino como entre líneas, ¿no? Entonces, pues sí, está terrible como esta parte del control y al mismo tiempo de causarte culpa porque ya no entras como en la obediencia o en el molde que ellos tienen para ti, del molde de la doctrina que ellos manejan. Sí, yo diría que justamente, o como que es muy común y que hemos recibido y hemos promovido el evangelio con dos elementos que son constantes, ¿no? Que es el miedo y la culpa, dos de esos dispositivos que pues controlan muy bien un montón de cosas, ¿no?
desde el, por ejemplo, poder decir, bueno, tú eres el culpable de que Cristo esté crucificado y murió por tus culpas y entonces tú deberías estar ahí. Y bueno, creo que desde que somos niños quienes, bueno, sí, sea católico o evangélico, protestante, lo que sea, es generalmente ese discurso, ¿no? Tú eras el merecedor de ese castigo y entonces Cristo lo recibió por ti, pero se va como introyectando, ¿no? Esa culpa de decir, híjole, pues por mí está ahí, ¿no? Entonces yo tengo como que responder a ese sometimiento, ¿no? Ya ni siquiera como de liberación o de gracia o de misericordia, sino pues de culpabilidad y el mismo miedo, ¿no? Creo que son dos figuras muy constantes y que en las comunidades pues funcionan también como elementos de control o de, pues así como lo decían ahorita, ¿no? Si no haces esto, a lo mejor no te voy a decir que te vas al infierno, pero pues tienes que revisar tu vida, ¿no? Porque a lo mejor justo porque no estás haciendo lo que te estamos diciendo o lo que dice el Evangelio como tal, por eso tienes estos problemas, por eso tienes estas circunstancias, por eso se te está haciendo más difícil esto o aquello. Y caso contrario, ¿no? Cuando nos va bien, pues también nos arrancan esa parte de eh, del esfuerzo, ¿no? Que uno puede hacer también para llevar, digamos, de buena manera, porque toda fama o toda gloria hay que llevarla al Calvario, ¿no? Solamente a Dios le pertenece esa condición y entonces nos quitan como toda responsabilidad, pero nos ponen toda culpabilidad, ¿no? Entonces creo que es algo que es común en las comunidades, en las iglesias, que mucha gente compró esa forma de acercarse al Evangelio, de leer el Evangelio, ¿no? Se lee el Evangelio con culpa, como diciendo, yo debería haber sufrido, yo debería haber sido azotado, yo debería haber sido... Y se mira la vida desde ahí, creo, pues con eso, con una condición como de sufrimiento, como si tomar la cruz significara bueno, hay un dicho como muy común, ¿no? En las personas casadas, ¿no? Que hablan de quien se casa, es la cruz que me tocó llevar, ¿no? O de un hijo maleducado, es eso, ¿no? Es la cruz que me tocó llevar. Entonces, es el peso de la justicia y de la culpa que tengo que cargar y así lo arrastro, ¿no? Y esta es mi condición y esta es mi vida. Y creo que sí es difícil. Yo, digamos, lo veo también en algunas de las comunidades en las que he podido estar que como que la gente lo tiene muy asumido. O sea, eso es una forma de vida, ¿no? Así, vivir culposo y vivir miedoso de lo que Dios pueda llegar o pueda hacer porque no obedezco, porque no actúo como se me dice, ¿no? Y luego, obviamente, pues el aprovechamiento de muchos de los líderes con ese miedo y con esa culpa para, pues, controlar el hacia dónde van las comunidades. Creo que sí es algo muy presente y creo que es algo difícil de desarraigar porque lo tenemos como muy naturalizado, muy normalizado, pienso. Pues entonces, no es amor, es culpa lo que nos tiene de pronto en las comunidades. Yo creo que miedo también, miedo de decir, bueno, me estoy alejando de Dios, supuestamente, entonces ya igual no estoy siendo agradecido, ya no estoy bajo la cobertura de, de Dios o de una iglesia. Pues sí, creo, bueno, esa es como mi opinión, ¿verdad? Al principio cuando dejé de ir, pues sí era como miedo. Ahorita ya no, pero al principio sí fue como, ¿y ahora qué va a pasar, no? ¿Quién me va a decir lo que tengo que hacer? Casi, casi, o sea, algo muy infantil que dice uno, bueno, es que soy un adulto, pero al estar en ese lugar era como un niño que tenía que hacer lo que me decían. A ver, para nuestros profesores, ¿hay alguna manera de medir esta situación de lo que genera esta frustración de pasar por un momento como le puede pasar a cualquiera, pero pues literal atribuirlo pues, a que fue mi culpa, ¿no? Porque no obedecí, porque no fui fiel, porque me alejé. Ahí quisiéramos escuchar a Charlie y a César a ver qué nos platican. Ya está en orden de sabiduría, va Charlie primero. Por supuesto.
No, ¿cómo crees? No, pues es que en general yo creo que esta estructura, digo, aquí lo platicamos en el caso de las iglesias, pero yo creo que aplica hasta el interior de las propias familias o de las propias amistades, en los centros escolares, en los centros de trabajo. Y me parece a mí también que la idea eh, o estas ideas míticas de qué sería ser un buen cristiano, un buen padre, un buen estudiante, un buen profesor, un buen, lo que ustedes quieran ponerle, pues está ahí justamente para que no se cumpla en la medida en que se cumple, en la medida en que se alcance el ideal, pues el mito deja de operar y de lo que se trata no es de que dejen de operar estos mitos, sino de que sigan operando y así poder seguir regulando nuestro comportamiento, ¿no? Ya desde, pues también desde el nacimiento de la moral, ¿no? En genealogía de la moral, Nietzsche hablaba más o menos como de algo, algo como lo que aquí estamos diciendo, ¿no? O ya también, pues mucha gente le ha entrado, pienso en cómo le entró, por ejemplo, Freud desde Tótem y Tabú, ¿no? Desde las prohibiciones y las transgresiones y cómo algunos apuntan por ahí que en última instancia lo que sucede en una transgresión pues es la pérdida del amor, ¿no? Y por supuesto pues una pérdida del amor de la comunidad, del grupo al que pertenecemos o de los distintos grupos a los que pertenecemos, que incluso también pues sí se puede llevar esa condición subjetiva a leer el mundo de una manera desgraciada, ¿no? O dirían los griegos, desastrosa, porque los astros no nos son, no nos son favorables. Y entonces se dan la vuelta y pues más bien empezamos a interpretar absolutamente todo como si fuera situación de nuestro propio, eh, bueno, situación de un castigo debido a nuestra, pues a nuestra falta de fe o a nuestro no ser buen hijo o a nuestro no ser buen lo que sea, ¿no? Pero aparece ahí y lo que quiere de nosotros, pues es que, pues dirían algunos otros, promover pasiones tristes, ¿no? Porque en la medida en que hay pasiones tristes, pues somos todavía más vulnerables ante los distintos poderes que nos atraviesan, ¿no? Y si además nos subjetivamos desde la carencia y no desde un hacer, pues entonces la cosa todavía se pone más complicada, ¿no? Y nos metemos en todos estos enjuagues que pues ya han estado mencionando. Ahora sí viene la sabiduría de verdad, la de César. Yo en realidad estaba pensando en cómo se activa un mecanismo de insuficiencia cuando el líder religioso dice, pues la bendición no cae porque te falta fe. Pero esa falta de fe está muy vinculado a lo que Irene dice, ¿no? O sea, es dónde está, digamos, la parte de cumplir con la voluntad de Dios. Y entonces normalmente la vinculan a las actividades de la iglesia. Entonces la asistencia es la oración, es el canto, es el congregarse. Y en la medida que alguien se descongrega, pues entonces es señalado como alguien que pone en riesgo la bendición. Y es un juego muy perverso, pues, porque trastoca el orden de misión de la figura de iglesia, pues, o sea,
La iglesia en general, pues es la asamblea, ¿no? La asamblea de creyentes que se reúnen a discutir cómo ser bendición del mundo. Y ha quedado trastocado en la medida en que son asambleas que se reúnen a discutir cómo hacemos para atrapar al otro. Y los modos de atrapamiento, pues tienen que ver pues, con inyecciones de culpa, como dice Diane. O sea, en lugar de actos liberadores, lo que tenemos es inyecciones de culpa, ¿no? ¿En qué medida hay inyecciones de culpa? Pues en la medida en que si no asistes, estás mal. Si no cantas, estás mal. Si no te congregas, estás mal. Si estás más tiempo en el mundo que en la iglesia, estás mal. Y este modo, digamos, es un modo de traicionar, digamos, el sentido de la palabra, ¿no? Porque el asunto de la bendición, pues tiene que ver no con el campo del creyente, sino con el campo del no creyente. Y el terreno del campo del creyente la bendición se hace manifiesta justamente en la ayuda efectiva, ¿no? No en lo que señalaba o ejemplificaba Irene, o sea, dicen pero no hacen. Entonces yo creo que aquí en buena medida la discusión tiene que ver con el acto de desactivar el hacer. Esta dosis que dice Carlos de prácticas de tristeza, ¿no? O sea, ¿por qué son prácticas de tristeza? Porque el hacer está abandonado. Y el hacer tiene que ver con las necesidades concretitas de cada quien. Y eso está muy alejado, digamos, de las prácticas de la iglesia. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, la insuficiencia es una insuficiencia inventada o imaginada, eh, provocada, digamos, por el discurso, que en realidad lo que quiere es que no ocurra la liberación, sino que por el contrario ocurra una lógica más bien como de atrapamiento de una inercia que ni es comunitaria ni es productora de fe, más bien es productora de religiosidad, ¿no? O sea, el lenguaje evangélico es productora de fariseísmo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no charlamos de qué caminos vemos como liberadores, ¿no? ¿Cuál será, pues, algunas orientaciones que se pueden dar para esta persona que está inmiscuida en esta culpabilidad, en este sentimiento de insuficiencia? Y yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, yo creo que quien creció en un mundo evangélico tiene que entender que necesitas hacerse un poco egoísta, o sea, pensar más en sí mismo, en lo que son sus intereses, en lo que es su bienestar y a lo mejor de sus seres queridos, pero a ver qué opinan ustedes. Sí, quizá yo iría un poquito, eh, como lo he pensado, en la cuestión del disfrute, ¿no? Pues de la fe, que para mí tendría que ser eso, ¿no? Tendría que ser un disfrute, a lo mejor también confrontativo en ciertos casos, pero yo decía igual, ¿no? En alguna congregación, si no disfrutas venir, si es más bien una carga, un peso, si más bien eh, no hay una especie de gozo en estar acá, sino más bien es como para, eh, pues sí, no sé, como para confirmar, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos en las comunidades es confirmar esa insuficiencia y esa culpa, y entonces como que ese sentirnos mal nos hace sentir bien porque confirma eso que no somos o que no hemos podido y le damos sentido a lo que no. Creo que el disfrute, o sea, disfrute pensado como incluso como fiesta, ¿no? Como celebración, creo que hace falta y pensar, ¿no? La reunión como eso, pues sí, como una fiesta, como algo, como un encuentro, más que como algo que sea
dogmático y legislativo y punitivo. Creo que podría convenir, ¿no? Que las comunidades pudieran voltear un poco más, como diría Alves, a la estética y no tanto a la ética, ¿no? No tanto a esa rigurosidad. Eh, un poco como mencionabas hace rato, la cuestión del niño, ¿no? De romper ciertos valores, pero construir otros propios y que cada comunidad pueda ir construyendo esa identidad, pues con esos valores, con esos elementos que le den disfrute a lo que está viviendo, ¿no? Y no solamente esta preocupación por ganar o por perder o por lo que se es o por lo que, por lo que no es y el juicio constante. Yo pensaría un poco, ¿no? Que la cuestión del disfrute, de la fiesta, de lo lúdico, acompañaría bien una forma distinta de entender las comunidades, no como centros de culpabilidad, sino como pequeños espacios de libertad, ¿no? Como pequeños espacios de vida abundante, que creo finalmente es una de las promesas del Evangelio, ¿no? Una vida disfrutable y una vida con culpa y con miedo, pues no, ni siquiera es vida y no es disfrutable. Entonces, creo que, bueno, yo lo pensaba por ahí. Digo, por principio de cuentas, pues que la vida no sé si circunscribe al espacio de las actividades de la iglesia, ¿no? Porque me tocó anunciar en la comunidad que dirigía o que pastoreaba, pues que en tal semana no íbamos a tener la reunión femenil por motivo de las vacaciones. Y una hermanita me dijo, pues yo voy a venir y aunque esté yo aquí sola, aquí voy a honrar a Dios porque los martes son de la femenil y contra eso pues es bien difícil luchar, ¿no? Si no se visualizan que la vida es todo lo que sucede quizás en la actividad del templo, pero también en todos los demás momentos. No nos abandonen, les escuchamos. Pues yo pensaba mucho en el discurso que igual ya hemos tratado aquí, ¿no? Como de la gracia. Y es bien triste, o sea, lo predican cada 8 días, pero no lo vivimos, ¿no? O sea, como que uno siente, o yo sentía, ¿verdad? No quiero hablar por los demás, que el lugar donde menos encontraba gracia era ahí, en la iglesia. Tristemente, ¿no? O sea, no estoy generalizando, puede haber una comunidad evangélica donde quizás no, pero en todas las que yo he ido, en mis más de 30 años, sí, o sea, el lugar donde más se escuchaba hablar de eso, de la gracia, de que vamos a fallar todos, pero tenemos que amarnos como Jesús nos amó y shalala, que la gracia es un regalo inmerecido, pero que pues Dios te lo quiso dar y todo eso, pues era el lugar donde menos lo vi yo, ¿no? Donde menos lo viví, donde se leían libros y que hablaban de eso, de que, como les decía una vez, creo, un libro que se llama El Dios Pródigo, de Tim Keller, y habla de esta parte de cómo puedes ir cada 8 días a la iglesia y eso no significa nada, ¿no? Porque eres como el hermano del hijo pródigo, que a lo mejor nunca se fue, como el hijo pródigo, pero estás ahí con el papá solo porque buscas un interés, ¿no? Y yo decía, bueno, estas personas me enseñaron ese libro, pero yo falto un día a la iglesia y ya, ¿por qué no están aquí, no? O sea, y no es como de me interesa, ¿por qué no estás aquí? Te enfermaste, no sé en qué te ayudo, sino ¿por qué no estás aquí? Porque te estoy vigilando, ¿no? Entonces sí, se me hace algo terrible a mí como pues sí, encontrar más gracia afuera con personas que a lo mejor se dicen ateas, que los cristianos dirían que son herejes, pero ahí es donde encuentro realmente la gracia, ¿no? Que no me importa de qué religión son, a lo mejor mis amigas, ni a ellas les importa si yo creo en Dios o no creo, pero nos ayudamos, disfrutamos, como decía Dianel, y por qué en esas comunidades dice uno, bueno, es que no puedo ni expresarme, no puedo leer lo que quiero, no. Me dicen que sí, pero en los actos sé que va a haber una represalia. A lo mejor no me lo van a señalar así, pero se van a alejar de mí, ya no me van a poner, como decía César, a lo mejor a
a hacer algo ahí porque no soy alguien ejemplar, ¿verdad? Tantas cosas que realmente, bueno, yo a lo mejor en esta época de mi vida no le encuentro como algo liberador en esas comunidades, ¿no? Quizá ahorita yo no encuentro como una propuesta porque no lo viví, porque no sé si al volverse comunidad, al volverse grupo, como que yo pienso que se destruye como en automático esta liberación al cerrarte en una comunidad, ¿no? Sí, y bueno, yo pienso en esta parte de la apertura a dialogar, justo como vemos, ¿no? Aquí podemos escuchar y expresar las diferentes perspectivas y no señalar, ¿no? Porque en una iglesia es muy fácil. Bueno, escuchamos, ¿no? O les platicamos lo que nos decían, no, pues no puedes leer esto o sí puedes leer el otro. O incluso no te dicen así, puedes leer todo y nos tocó, ¿no? Precisamente dentro de las iglesias reformadas es muy de, ah, no, es que tienes que saber de todo, ¿no? Tienes que leer, pero no puedes, creer en esto, ¿no? O sea, lo puedes leer, pero está mal que compartas ideas de esta forma, porque lo que yo te digo que tienes que creer es la verdad, porque no es una opinión, es la Biblia, ¿no? Y como es, solo es sola escritura, entonces, como yo la interpreto, tiene que ser la verdad máxima, ¿no? Y el decir yo creo esto está mal porque, pues, no tiene que ser así, ¿no? Esa es una limitante muy grande, yo pienso, ¿no? Que si dentro de la misma comunidad no va a haber esta apertura de diálogo, porque desde un principio se están cerrando a que ellos tienen la verdad absoluta, que su propia interpretación es la correcta de la Biblia, va a ser muy difícil el poder llegar a un diálogo o a una liberación como plantea Roberto, ¿no? Desde la misma estructura de la comunidad tendría que surgir esta propuesta y esta aplicación de pues, lo que podemos proponer nosotros aquí, ¿no? Y bueno, ya nada más para cerrar como mi comentario respecto a lo que decía Dianel del disfrute, o sea, es que también está muy complicado porque ellos mismos te ponen lo que es disfrutable, ¿no? O sea, no es como que, ah, bueno, yo pienso esto, pero me alegro de que tú a lo mejor no piensas lo mismo, pero pues no te critico o no te intento convencer de lo que yo pienso, ¿no? Eso es tu disfrute, pero al momento de cerrarte en esa comunidad, ellos van a establecer qué se disfruta y qué no se disfruta, y cuándo y con quién, y pues ahí ya no hay nada liberador. Sí, ahí viene un buen tema, ¿no? Quizás para una charla posterior, trascender la figura del líder. No es fácil, no se logra siempre. Que tú puedas vivir tu vida espiritual más allá de lo que opine acerca de ello el líder. Pero a ver, nuestros profes, un orient para nuestra audiencia, cómo trascender, pues, esto que estamos hablando, ¿no? La insuficiencia, hacia dónde caminarle. O sea, pienso en dos escenarios. El primero que plantea Dianel, que se me hace complicadísimo. Las iglesias evangélicas no se caracterizan precisamente por ser festivas, a menos que sean pentes. Y aún los pentes tienen una serie de dificultades, pues, para lograr enunciar el lugar natural de la festividad, porque el lugar natural de la festividad es el cuerpo. Y lo más perseguido, lo más reprimido, lo más sancionado es lo que hacemos con el cuerpo. Por eso está la consigna de no bailar, no fumar, ¿verdad, Roberto? No decir groserías. Hay, digamos, una cultura del no, o hay una ética del no,
pero justamente esa ética del no le pone severos límites a escenarios imaginados de festividad, ¿no? O sea, un poco pensar en, en el acto festivo como acto liberador, evidentemente supondría otros escenarios abismalmente distintos a los que tenemos y supondría otras prácticas también abismalmente distintas a las que tenemos, porque yo no dudo, o sea, por ejemplo, la otra vez me decían que hay iglesias donde se genera un escándalo si los chavos que son novios se comen la torta antes del recreo, ¿no? Y entonces implementan una serie de mecanismos represores y controladores para impedir y evitar que los chavos tengan acceso libre al disfrute de sus cuerpos, porque está muy condenado, pues, esta idea de que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Eh, y ahí hay toda una discusión teológica, si se vale o no se vale establecer actos represivos en contra del ejercicio libre de la sexualidad. Entonces, por eso digo que es muy difícil pensar el asunto de la festividad, porque la festividad, para mí, digamos, reside o tiene su residencia en lo corporal. Ahí es donde uno despliega esa capacidad festiva, ¿no? Y es lo más reprimido, o sea, es lo más condenable, eh, incluso genera escándalo, ¿no? Si un cuerpo hace manifiesto que disfruta cosas. Entonces, eso es un asunto que creo que hace falta pensar teológicamente, pero también creo que hace falta experimentar en términos de escenarios, ¿no? ¿Cuáles serían los escenarios que permiten a esos cuerpos reprimidos, pues, pasar a un momento menos vigilante, diría Diana? Porque sí está sobrevigilado. O sea, no me parece que sea un tema menor y tampoco me parece que sea un territorio que produzca, o más bien es un territorio que produce bastantitas dificultades a la gente, ¿no? Eh, Nada más hace falta como ir a las fiestas que hacen los universitarios para identificar por los movimientos corporales quién es evangélico. O sea, son los cuerpos que no bailan, son los cuerpos que beben, pero beben mal porque no están acostumbrados, o son los cuerpos pues, que no están cómodos en un espacio festivo, eh, porque no suelen tener la costumbre de celebrar. Entonces ahí creo que hay pues, una serie de temáticas pendientes, no están suficientemente discutidas, porque además, pues, el tema de la sexualidad es de lo que menos sabemos, ¿no? Y mucho más si en las iglesias se impide, pues, dialogar y leer, porque creo que los libros sobre sexualidad serían de esos libros a los que se refiere Diana, ¿no? De eso no hay que leer. Y me parece que tendría que ser al revés. De eso hay que leer y hay que leer mucho. Eh, Como reto, yo creo que lo que plantea Dianel en sí, o sea, nada más ese rollo de la festividad, pues ya creo que nos representa una bronca muy seria, ¿no? Charlie, ¿algún camino que tú visualices, como que si hay que matar al padre, ¿no? Dijera el sentido griego, ¿no? Hay que quitar del altar idealista en que hemos puesto al líder religioso y pues te escuchamos, Charlie. Matar al padre o asumir tus propios valores, pues es complicado, o sea, es bien fácil decirlo, pero ya en la práctica, pues lo que espera es
muy probablemente incluso la soledad, ¿no? Y también hay un problema, me parece que, por ejemplo, más bien nuestro rollo ético en estos días sería todo lo contrario a, a no gozar. O sea, más bien creo que por ahí muchos hablan de que el imperativo de nuestra época sería gozar, ¿no? El disfrute. Eh, pues no sé si les sirva, ya que estamos en la charla, ¿no? Pero unos alumnos me decían que querían correr a una profesora porque les aburría. Y entonces les pregunté de cuál era el argumento académico y pues no lo tenían, ¿no? Que se había llevado dos clases presentándoles el programa. Pues bueno, me parece que la maestra fue detallada, pero ese tampoco me parece que sería un argumento para pues pedir la renuncia, ¿no? Más bien el ambiente estaba como por el lado de nos aburre. Y pues la pregunta que les hice fue, bueno, entonces, ¿qué idea tienen de...? Y yo creo que eso sí se debe discutir, o sea, no está como ahí puesto. ¿Qué idea entonces tienen de profesor? O a lo mejor quizás están pensando en un entertainment, ¿no? O en un bufón. Y pues sí lo sacó de onda la pregunta porque les dije, pues hay momentos en los que se tienen que aburrir, ¿eh? Hay cosas que son aburridas, em, no son como además por los propios temas que se tratan, pues no son gozosas, es más, quizás van a ser todo lo contrario, quizás van a ser dolorosas. Y, y me parece que también pues, las iglesias van a tener este punto. El asunto es si podemos hablar de tendencia, porque justamente tampoco todo puede ser lo, tampoco todo puede ser lo doloroso y lo profundo, ¿no? También tiene que haber espacio, sin duda, para la jovialidad, eh, pero que quizás eh, no sé, a lo mejor estamos enredados en rollos del lenguaje, pero que quizás a lo mejor no tendría que ser, pues, plenamente el disfrute, como creo que también lo señala César, ¿no? Porque la tendencia y el origen de las iglesias, pues no va o no apunta hacia esos lados, ¿no? Como si, por ejemplo, incluso tienen otras religiones en donde el éxtasis juega un papel importante, ¿no? Ya sea mediante el uso de drogas o el uso meramente de los cuerpos, como cuando, por ejemplo, pues las religiones africanas llegan al éxtasis mediante la música y el baile. Pero el asunto es que justamente además no se puede mantener siempre y se da como espacios de contención al respecto y se da en las fiestas. Quizás justamente a lo mejor habría que añadirle fiestas. Pienso, pienso pues por ejemplo en los testigos, ¿no? Que son los que se me vienen ahorita a la cabeza. Y este rollo de que no celebran Navidad, no celebran sus cumpleaños, no tienen fiestas patrias, y por supuesto, pues todas las fiestas civiles son del diablo, ¿no? El dueño de este mundo. Entonces, la única fiesta que tienen solemne y eso, pues quién sabe si se le puede llamar fiesta, es la Santa Cena, ¿no? Y, y pues sí, es muy complicado porque pues, justamente la gente crece reportando otra vez desde la carencia. Nunca tuve una fiesta, nunca fui a un Halloween, nunca tuve una Navidad, este, nunca creí en los reyes, en fin, entonces y por supuesto,
tienen a todo el mundo encima, además, señalándolos por eh, pues por estas formas de vida tan particulares que llevan, ¿no? Entonces es complicado, es complicado, pero sin duda creo que hay criterios de si es una vida o si no es una vida. Y yo no lo pondría necesariamente en el lado del disfrute, pero sí de si se afirma o no se afirma la vida, porque también afirmarla es, me parece, pues asumir el dolor, ¿no? Y ahí me parece que las iglesias también tendrían que hacer un trabajo de contención y acompañamiento que ya no hay. O sea, es decir, eh, pues sufrimos enteramente solos, ¿no? Y, y creo que de eso no se trataría, ¿no? Creo que se trataría también de que en ese momento de sufrimiento, pues también contáramos eh, con el apoyo de la congregación, ¿no? A veces, pues de la forma más sencilla, ¿eh? No de formas como inimaginables, sino prestándole oído, ¿no? Tan sencillo como puede ser una actividad como esa, pero en el entendido de que las iglesias sí tienden a reforzar una idea de individuo y de que su pecado es enteramente suyo y de que su desgracia es enteramente suya y de que pues pareciera ser que estamos como una suerte de mónadas y de solipsistas prácticos, entonces, pues órale, ¿no? Entonces diríamos, órale, porque ya oré lo suficiente y aún así el problema que tengo, pues no se va. Entonces, pues es ahí donde tiene que aparecer esta idea de comunidad y me parece que sí, pues las iglesias deberían tener las directrices de acompañar la vida con todo lo que eso implica en todas sus dimensiones, en su dimensión trágica y en su dimensión gozosa también, ¿no? Porque no, además son diacrónicas, no se explican una sin la otra. Entonces, em, pues no sé, creo que iría por ahí el asunto. Por ahí va, pues un reto grande. Pues hemos agotado el tiempo de nuestra sesión de hoy. Me resta agradecer a cada uno de nuestros panelistas. Gracias a Diana, gracias a Josh, gracias a Dianel por su presencia esta noche y por supuesto a nuestros profes. Gracias César, gracias Carlos. Y hacerles la invitación a cada uno de los que ven estas transmisiones, pues este es espacio para ustedes. Desde este espacio siempre habrá un llamado a su libertad, libertad de conciencia, libertad de vida. Y pues nuestros canales, por medio de Facebook, tenemos la página Clínica de la Fe y en YouTube, Cristiano Rebelde. Ahí les esperamos y pues seguimos saludándonos a través de esta transmisión. Muchas gracias a todos.